Bueno, me da mucho gusto saludar y es una pues gran oportunidad para este espacio platicar con el maestro Alejandro Moreno. Él es profesor del Departamento de Ciencia Política del ITAM, vicepresidente de World Value Survey Association. Actualmente es consultor y director de encuestas y estudios de opinión del Financiero. Alejandro Moreno, muchísimas gracias. Oscar Mario, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Hoy lo digo con toda objetividad, eres, y si me permites así, de los científicos en este rubro, ¿no? Pero más experimentados y prestigiados en este instrumento tan importante en momentos tan delicados que se viven en México en materia electoral y para su democracia, ¿eh? No, te lo aprecio mucho, Oscar Mario, pues ya no, son objetivamente algunos lo años digo, haciendo encuestas. Sí. Y bueno, con mucho gusto haciendo este trabajo. Pero bueno, eso dices muchos años, pero la tuya muchas veces es referencia y referente. ¿Cómo es que le atinas las más de las veces? Porque la mayoría, pues muchas veces, o la mayoría de las veces también, valga la redundancia, están equivocadas, Alejandro. ¿De qué depende? Has escrito un artículo muy reciente, dices la evolución de las encuestas. Héctor Aguilar Camín este fin de semana hablaba sobre la involución o retroceso en las mismas. En fin, ¿qué nos puedes decir? Porque ahora pues vamos a ver números que se van a disparar, depende de quién las mande a elaborar. Adelante, Alejandro. Sí, no, te aprecio mucho la reflexión. Me parece que en el artículo que mencionas, mi intención fue poner desde dentro de la profesión, desde alguien que practica estos ejercicios demoscópicos, como tú ya lo has señalado, pues una serie de reflexiones sobre cómo hemos evolucionado. Y hay dos vías, Oscar Mario, que planteo ahí: la metodológica, técnica, tecnológica, que es una evolución natural, que es tratar de hacer mejores encuestas aprovechando las tecnologías, pero también con rigor ético, metodológico, y esa es inevitable, hay que adaptarse a los cambios tecnológicos. Hoy en día, pues las maneras tradicionales, podríamos decir, del siglo pasado, que todavía son muy populares, muy importantes, y dadas nuestras características sociodemográficas fundamentales, como las encuestas en vivienda, pero se ven con el reto y en algunos casos rebasadas por nuevas tecnologías, no solamente telefónicas, sino robotizadas y de vías digitales. Entonces, ahí el tema está en seguir el rigor, el muestreo probabilístico que nos permita inferir a una población. Pero por otro lado, Oscar Mario, está la evolución también de las prácticas y que responde a la necesidad política del momento. Hace 30 años recordarás que las encuestas, o 40 años quizás, las encuestas se volvieron un instrumento de inteligencia política para los partidos y candidatos para enfrentar una competencia electoral creciente. Hoy en día hay particularmente el partido gobernante Morena, pero eso tiene un efecto dominó, un efecto de contagio. Tiene en sus estatutos la selección de candidaturas. Entonces, la encuesta se vuelve un instrumento político importantísimo, no solo a nivel presidencial, sino lo vemos gobernadores y de ahí, pues, en línea hacia todas las demás cargos para elección popular. Entonces, esto se vuelve, pues, una cosa de impresionante magnitud de uso político, Oscar Mario. Entonces, estas dos son las líneas, digamos, de evolución que planteo allí. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Lo mejor de México está en Soriana. Plátano, $12.50 el kilo. Tenemos la canasta.
Twitter, @MarioBeteta. Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx. Cuando te pasas a Santander se nota, porque conectas con lo que te importa, porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti, como nuestros más de 10,000 cajeros a tu alcance y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presenta. Bueno, regreso a platicar con el maestro Alejandro Moreno, experto y prestigiadísimo en este instrumento, pues que tanto se utiliza en momentos electorales y en este tan delicado que vive México, decía, para el futuro de su democracia, que son las encuestas. Bueno, a ver, Alejandro, en este artículo que escribes y a lo que te referías antes de la pausa, voy a leer parte de uno de los párrafos. Dice, en Estados Unidos, el proceso evolutivo metodológico pasó de los straw polls del siglo XIX a las encuestas con bases científicas en el siglo XX. Te pregunto, ¿dónde estamos en este mismo rubro en el siglo XXI? Y quiero que lo empates con base en tu conocimiento con la tecnología digital. Adelante, Alejandro. Claro que sí, Oscar Mario. Mira, me parece que la parte técnica metodológica es un fundamental aspecto de la evolución de las encuestas y nos encontramos en un proceso de posible involución, que es lo que digo. ¿A qué me refiero con eso? El cambio de las encuestas informales, no científicas, que se tenían antes en Estados Unidos, y la diferencia con las encuestas científicas es básicamente, o una de las diferencias fundamentales es el tipo de muestreo probabilístico. Ese se desarrolla de distintas maneras a lo largo del siglo XX, incluso con la incorporación de metodologías telefónicas, pero también las de vivienda, geográficas. En México, el IFE, a veces se nos olvida, pero el IFE cuando hace pública la información de las secciones electorales hace una enorme contribución al muestreo probabilístico porque tenemos mucha más información del electorado, no la lista nominal, pero sí su demografía, su distribución, las secciones, sus direcciones donde van a estar las casillas, y eso hace una gran diferencia en los años 90 para acá. Se incorporan encuestas telefónicas y ahora lo que estamos viendo es que con metodologías digitales, pues obviamente traen muchas ventajas, reducen costos, se vuelven menos costosas, se vuelven mucho más rápidas, mucho más eficientes en muchos sentidos, pero siguen teniendo un problema, uno de cobertura y otro de muestreo. Entonces, lo que estamos viendo aunado junto con los usos políticos que han cambiado en tiempos recientes, sobre todo con esta esta característica de seleccionar candidaturas con encuestas, pues se están conjuntando la evolución del uso político con las metodologías y estamos viendo una mayor demanda que se tiene que satisfacer con productos que parecen de menor calidad, más cuestionables, y eso sí con mucha opacidad. Creo que en el fondo el argumento del artículo es que, como tú bien señalas, Oscar Mario, una ciudadanía democrática requiere de información confiable. La otra, la información publicitaria, pues se vale, los partidos tienen derecho a hacer campaña, a pedir apoyo, y parte de las encuestas publicitarias cumplen esa función. Pero también no hay que olvidar las bases científicas, rigurosas, éticas de este trabajo, porque finalmente en una ciudadanía democrática requieres de información que efectivamente sea, por un lado, no partidista, que no esté jugando un papel publicitario, sino informativo, y pues también entrarle al reto, Oscar Mario, porque ahí tenemos un establishment, un mainstream de encuestadoras que tampoco me voy a incluir, quizás no le estamos entrando al reto, pero las nuevas tecnologías hay que hacerlo, y hay que ver cómo también se puede garantizar un mejor trabajo probabilístico, sólido, pero pues de otra manera parece que el cambio tecnológico nos está rebasando. Entonces parece que aquí es llegar a un equilibrio, hay cosas que se mueven más rápido, los usos, la demanda de las encuestas, pero en el fondo creo que para las encuestas públicas pues no hay que perder de vista su función informativa para una ciudadanía democrática, y pues el próximo año va a ser fundamental, Oscar Mario.
Alejandro, a ver, hablando solo de aritmética, si me permites ponerlo en estos términos, o la distancia entre lo que marca un candidato frente a otro. Ustedes tienen una pues regla que siempre funciona. ¿Cuál sería la diferencia porcentual que siempre respalda a un ganador? Dicen más de 2 dígitos, pero 2 dígitos puede ser, bueno, 10%, y algunos dicen, no, 10% es alcanzable y un candidato puede pues remontar y ganar la elección. Arriba, bueno, arriba de 2 dígitos, obviamente, pero ¿cuál sería la cifra mágica? Me refiero, por ejemplo, a cuando el presidente López Obrador, pues todos la atinaron, pero porque la diferencia era mayúscula entre él y el segundo lugar en el 2018. Digamos, sería un 15, un 20%. ¿Hay algún común denominador? Mira, como dices, aritméticamente los estudios demoscópicos, las encuestas estadísticamente dan un margen de error, tienen por naturaleza muestral un margen de error. Y ese margen de error convencional puede ser más grande, más chico, dependiendo de las características y el tamaño muestra, pero vamos a suponer que es entre 3 y 4 puntos porcentuales, dependiendo de las características. Como es más o menos, en valor absoluto estamos hablando de entre 6 y 8 puntos. Cualquier diferencia que sobrepasa esos 6 a 8 puntos, dependiendo de la encuesta, pues me parece que son diferencias reales. Si no están por encima de los 6 u 8 puntos, es complicado cantar un ganador desde un ejercicio muestral, estadístico, como la encuesta, debido a que cualquiera de los dos puede estar arriba. Claro, si la diferencia es 6, 8, pues es más probable que el que esté arriba, efectivamente, pero ese es un problema, por cierto, Oscar Mario, que plantean las encuestas como mecanismo de selección de candidatos, porque tienen que tener diferencias mayores a esos 8 puntos generalmente, o a 6 por lo menos. Y si están mucho más cerradas, vamos a suponer que precandidaturas en la Ciudad de México o en cualquier estado tienen una diferencia menor, pues realmente la encuesta no te puede decidir. Y ahí es donde surgen muchas dudas, porque casi siempre las encuestas de decisión dan diferencias mayores y pareciera que pues ahí un tema estrictamente metodológico simplemente no checa. Pero me parece que el tema que abordas tiene otra arista, que es, a ver, ¿pueden cambiar las preferencias? Las diferencias que ahorita marcan las encuestas son remontables, no lo son, se lo preguntabas hace un rato al presidente del partido, ¿qué tanto cambio puede haber? Y aquí creo que va más allá de la aritmética, tiene que ver con la naturaleza del electorado que estamos viendo desde tiempo atrás, desde por lo menos hace unos años, y 2018 fue muy claro, 2021 fue muy claro. Tenemos un electorado crecientemente volátil, Oscar Mario, a nivel nacional, menos arraigado a los partidos políticos que antes, y eso genera posible más incertidumbre, pero también más posible cambio, más swings, como le dicen en algunos casos. En el 2021, tú recordarás, antes de las campañas, traíamos 20 puntos de diferencia que quedaron prácticamente en un empate estadístico. Entonces, y en 2018, más o menos en octubre del 17, las encuestas mostraban empates estadísticos, es decir, que están dentro del margen de error, y a lo largo de la campaña López Obrador sacó una diferencia de casi 30 puntos porcentuales. Entonces, lo que estamos viendo en campañas es que hay una gran volatilidad, que eso sí, se puede mover hacia algún lado o hacia otro, no es nada más a favor de una fuerza política, sino reflejando el estado de ánimo, la evaluación, las razones que los electores tienen de votar por una u otra opción, Oscar. Y como bien dice Alejandro, no es lo mismo comenzar con 20 o 30 puntos de diferencia a 6 meses de la elección que a una semana del evento, ¿no? Yo creo que también el tiempo es importantísimo, pero ¿cuál sería desde tu perspectiva y con base en tu amplísima experiencia la diferencia numérica que no admite margen de error y de cuántos puntos estamos hablando al cuarto para las 12, a unos días del evento? Mira, yo creo que
nuevamente apelaría al Sí. margen de error convencional, que es de un valor absoluto de entre 6 y 8 puntos. Cualquier diferencia esa, pues es probable que quien va adelante en las encuestas sea el probable ganador. Esto ya acercándonos a la elección. Pero de nuevo, creo que las encuestas ahorita son muy tempranas, creo Sí. que están captando el momento, el estado de ánimo actual, y como decía hace un momento, me parece que tenemos un electorado muy volátil, muy incierto, y creo que cualquier cosa puede pasar dependiendo del estado de ánimo y de las evaluaciones que el electorado haga a las opciones políticas ya en campaña. Me parece que ahorita es temprano para decir tendencias son bastante Sí. definitivas, creo que no. Bueno, como hemos platicado con los de Morena y la oposición, para la oposición 7 meses son suficientes, son muchos y pocos, ¿no? Depende. Suficientes si cambian de estrategia y lo hacen bien, suficientes para una competencia cerrada para la presidencia de la República, Alejandro. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presentó. Bueno, regreso a la parte final de esta charla y muy agradecido con el maestro Alejandro Moreno. Repito, si usted nos acaba de sintonizar en redes o en la radio, profesor del Departamento de Ciencia Política del ITAM, vicepresidente de la World Values Survey Association, actualmente consultor y director de encuestas y estudios de opinión del financiero, pero repito, uno de los científicos más experimentados y prestigiados en este instrumento tan importante y que va a ser pues muy socorrido por Morena y la oposición. A ver, Alejandro, para ir concluyendo, son demasiadas preguntas, comentarios. Bueno, decías, la diferencia que no admite margen de error, de cuántos puntos y en qué momento para prácticamente ratificar el triunfo de un candidato o una candidata. Decías, entonces, resumiendo para el auditorio, y si no, me corriges, si es 10%, vamos, no, decías el margen de error, decías más, ¿qué es? 3, más 3, 4%, que eso se eleva a un 6 u 8%. Así es, mira, un margen de error convencional de más menos 3 o más menos 4 puntos, dependiendo de la encuesta, pues su valor absoluto son entre 6 y 8 puntos. Sí. Cualquier diferencia mayor a eso podríamos decir que es una diferencia real. Una diferencia menor a eso, pues está dentro de las limitaciones estadísticas de la encuesta. En todo caso, uno de los temas que planteo, y si me permite simplemente volver a comentar esto un poco de manera distinta, me parece que una de las preocupaciones hacia el 2024 es que estamos viendo una enorme dispersión de resultados. No sabemos del todo si son 10 puntos, si son 15, si son 20, si son 30, porque las encuestas publicadas han estado dando resultados muy disparejos. Y me parece que una de las cosas informativamente hablando para la ciudadanía rumbo al el primer domingo de junio en las elecciones, pues va a ser contar con información confiable, que sirva de brújula, no solo para los partidos, periodistas como tú, analistas, sino para el ciudadano, la ciudadana, los ciudadanos, que tengan esa información confiable. Lo que estamos viendo ahorita es una disparidad de resultados que me parece que pues no sabemos del todo como ciudadanos comunes y corrientes, no como especialistas, cuál es la diferencia entre primer y segundo lugar. No hay que olvidar también, Oscar Mario, que se vienen pues muchas elecciones locales, Congreso, Senado y demás, es que también pueden incidir en la dinámica del voto, así que habrá que darle seguimiento puntual. Y pues bueno, a veces estas conversaciones, Oscar Mario, parecen muy técnicas, como dicen, muy científicas. Yo espero que la demoscopía profesional pues vaya traduciendo de la manera mejor posible para pues que la ciudadanía no tenga dudas, si las tiene, que podamos resolverlas. Y pues es un gusto poder aquí platicar contigo. Gracias, Alejandro. Rápidamente, a ver, entonces, la diferencia que no admite margen de error sería más de 10 puntos, sería más de 10 puntos entre dos candidatos, ¿pueden confirmar el resultado?
10 puntos para arriba definitivamente pueden confirmar un resultado, obviamente suponiendo que la encuesta es probabilística y todo lo demás, ¿no? Es decir, a veces pensamos, ¿por qué fallan las encuestas? Pero hay que pensar también que es impresionante que acierten, como decías tú al principio, cuando hay una metodología sólida y también una publicación ética, ¿no? 2, 3 preguntitas para concluir. Gracias, Alejandro. Sé que tu agenda es complicada. ¿Qué tanto influyen en el ánimo del electorado los números que se publican por diferentes encuestadoras a unos días de la elección? Pueden llegar a influir y creo que tienen distintos niveles de influencia. Sí. Lo que suele importar más es si influyen al electorado, si producen efectos de subirse al carro ganador o si producen efectos de abstención porque ven que no hay motivo por el cual salir a votar, pero no están muy documentados de manera así, digamos, muy asertiva. Son resultados encontrados que no siempre dependen del contexto, pero donde sí influyen es en la discusión política. Tú lo sabes, Oscar Mario, analistas pues ven las encuestas, pero también en las campañas. Las campañas se guían por lo que están diciendo las encuestas. Entonces creo que hay que diferenciar esos distintos tipos de influencia. Por supuesto, el de mayor impacto, el más grande, es si influencian o no en el electorado para salir a votar, para no salir a votar o para sumarse a alguna de las opciones políticas, y ahí la evidencia es muy, muy mixta, no hay nada realmente contundente, Oscar Mario. Y la última, Alejandro, los 30 puntos, esto viene lo estoy juntando, son 13, 4 en el mismo sentido, sí. Los 30 puntos o en el mejor de los casos, los 10 puntos que actualmente dicen las encuestas tiene Claudia Sheinbaum o favorecen a Claudia Sheinbaum frente a Xóchitl Gálvez, ¿son suficientes para garantizar su triunfo a 7 meses de la elección o 7 meses son suficientes para la oposición para remontar la aritmética? Mira, por lo que hemos visto en las elecciones recientes, 2018 y 2021, ha habido grandes cambios en preferencias, entonces realmente creo que no podemos decir con toda seguridad ya van a quedar en esos 30 puntos. Creo que lo más probable es que haya movimientos. Ahora, dada los números que arrojan distintos estudios de distintas fuentes, de distintos intereses, pues lo más probable en este momento es el triunfo de Claudia Sheinbaum según lo que tenemos. Falta un trecho, faltan las campañas y hay que añadir lo que he estado comentando, que nos enfrentamos a un electorado muy incierto y muy volátil, que ha cambiado de preferencias en las elecciones recientes y que lo probable es que veamos cambios también en las que vienen. Así que yo diría, en este momento no hay nada definitivo, Oscar Mario. ¿Nada para nadie con todo y todo en este momento, Alejandro? No, es más probable un triunfo de Claudia Sheinbaum dadas las tendencias de ahorita, pero hemos visto cambios importantes durante las campañas. Entonces, es un escenario más probable, no es el escenario seguro. Quizás sería la manera de plantearlo. Son muchas preguntas para ti, pero dice, pronóstico, pregúntale a Alejandro Moreno, ¿quién gana la presidencial de Argentina? Ay, mira, ahí sí yo creo que el zapatero a tus zapatos, la verdad es que va a ser muy difícil. La interna, la primera vuelta fue muy competitiva. Sí. Me da la impresión de que hubo transferencia de votos de la candidata al candidato del peronismo. Igual me equivoco en eso. Entonces, pareciera que si ese efecto se da en la segunda vuelta, pues probablemente Massa tenga más chances. Pero mira, como encuestador yo me circunscribo a ver qué se mide ya en las siguientes encuestas, dada este nuevo contexto, dadas las nuevas circunstancias, y creo que lo más sensato para un encuestador es decir, vamos a medirlo, porque las especulaciones, por lo general, pues son eso, ¿verdad? Bueno, pues del auditorio 5 o 6 en el mismo sentido, me piden por tu enorme prestigio y tino, dice que no sea la primera y última con Alejandro, pues ojalá que aceptes, Alejandro, conforme avances. No, bueno, muchas gracias, yo te aprecio el espacio, lo que pueda yo abonar, responder, siempre es un gusto y te aprecio mucho el espacio y al contrario, te lo agradezco. Gracias, es una gran oportunidad. Gracias, Alejandro. El maestro Alejandro Moreno, profesor del Departamento de Ciencia Política del ITAM, y bueno, de los, experimentadísimo en esto que es demoscopía, el estudio de las opiniones, de las aficiones,
del comportamiento humano y lo que dice la mente en los sondeos de opinión y cómo puede cambiar todo, de los más atinados y prestigiados en este país. Yo le aprecio mucho al maestro Alejandro Moreno su disposición de hoy para con este espacio. Ojalá que sea la primera de muchas en estos 7 meses delicadísimos que tenemos en materia electoral y que pues obviamente van a marcar el rumbo de la democracia en este país y del futuro de México también. Bueno, vamos a otro espacio publicitario y estamos de vuelta.